Polilla, una pregunta bien Cuéntame. estúpida que te la han seguramente hecho 40 y 83 mil veces. ¿Por qué te pusiste Polilla? Bueno, yo no fui cuando en el año 96 yo estaba participando en el concurso de los cuentachistes y don Alfonso Lizarazo, que era el director en esa época, nunca se aprendió mi apellido, que era Polanía. Entonces él siempre me decía Pironieta, Palomino, nunca se aprendió. Un día dijo, bueno, viene, él siempre pensaba, como, bueno, hasta ahora viene un invitado, viene un estudiante de la capital de la República, Nelson Polilla, y dijo, y ahí se quedé. Y yo, es más, yo quedé así como detrás del backing y me dice Gonzalo Acosta, que era el asistente de producción de él, y dice, ¿es usted, vaya? Y yo soy, yo no sabía que era. Polilla. Y salí y todo el mundo me empezó a decir Polilla. Y Entonces, desde ahí que hace Polilla. que sí, que tengo un problema cuando voy a la costa. Polilla. Sí, pues mi esposa nunca me dijo, y ella pues de razón que se burlaba de mí, porque Polilla en la costa es gay. Entonces ya se pueden imaginar. Oh, Mani. Sí, entonces cuando yo iba a la costa, entonces los amigos de la... Oye, ¿tú eres Polilla? Yo, sí, señor, ¿cómo no? Y ya, viví engañado muchos años hasta que Fabiola una vez me dijo, no, es que Polilla... Pilas al dato. Polilla Sí, en la Polilla costa es gay. es Aquí gay. en Bogotá sí es todo un varón. Sí. Casi. No, tengo la declaración de la notaría y todo, que sí, puro machote. Pero machote. Sí, en la costa sí. Oiga, pero usted antes estuvo en Dominguísimo. Ay, sí. Eso fue mucho antes. Uy, no, eso sí, claro. Yo soy chica de fechas, por allá en los 90s. ¿Cómo fue 90. esa experiencia? Lo que pasa es que yo terminé el bachillerato y me fui para Pereira a vivir. Porque pues yo vengo desde esa familia donde decía uno, bueno, usted ya se graduó de bachillerato, mire a ver qué hace, vaya a ver. Entonces me fui para Pereira como 2 años a vivir y bueno, es lo que pasa es que allá era una época muy dura, era una época muy, muy pesada y muchos amigos y mucha gente como que... No, entonces un día decidí devolverme otra vez para acá, entonces yo quería estudiar. Entonces quería estudiar odontología, no pude. Era muy cara, quería estudiar Derecho, tampoco pude, pero me gustaba la docencia, me encantaba la docencia, entonces me inscribí en la universidad, en las dos, en la distrital y en la pedagógica, y pasé en las dos, me fui para la pedagógica, Sí. y allá estudié. Entonces, había un concurso que llamaba Dominguísimo, que era de J. Mario, que eran de imitadores de voces. Sí. Yo me fui para allá, y entonces, porque el que ganara un programa ahí se ganaba, eran 50 mil pesos. Imagínese. Y si llegaba al 5.º programa le daban 250 adicionales. Entonces yo me gané 10 programas seguidos ahí. Entonces madre. sí, pero no tuve la oportunidad de trabajar ahí directamente con Caracol ni nada, pero ahí fue donde como empecé como con los pinitos de eso. ¿Usted qué hizo primero? ¿La imitación o...? De imitar. Bueno, yo creo que todo iba como ligado. Todo iba ligado, porque yo lo primero que hice fue fonomímica. ¿Ustedes saben El qué es la llamado fonomímica? playback. Sí, exacto. La fonomímica era el TikTok de nosotros. Y el TikTok. Sí, claro, porque tú te ponías a hacer TikTok. Claro, el audio. Claro, este el así. audio tú solamente... Y es difícil hacer una buena fonomímica, No. es difícil. O sea, caer usted en el... Tiene su técnica. Ustedes hacen TikTok, eso es duro, eso es duro. Entonces yo hacía fonomímicas en la escuela, 7 años, de 7 años en las izadas de bandera y todo eso. Entonces yo empecé como por ese lado. Cultural. Empecé como a imitar personajes, como todo, como que yo... Pero todo era orgánico, uno no hacía nada así, digámoslo, como... Era porque usted quería. Nada, no, sí, me gustaba y ya. Escribía también, yo hice en primero de primaria una adaptación de los cuentos de las fábulas de Rafael Pombo. Ujú. Entonces yo escribía y entonces yo hacía y ponía a mis compañeros a actuar. Bueno, en fin, ya hacía una cantidad de cosas para no estudiar. Hombre, Claro, porque pasar, el del teatro... como pues, tiene que ser, como sí, tiene que ser. claro. Polilla, ¿cuál fue su primer trabajo? primer trabajo. Mi primer trabajo fue a los 13 años, yo vendía zapatos en San Victorino. Ok. Ahí fue mi primer trabajo, tenía 12, 13 años, empecé a ¿Cómo trabajar eso? allá. ¿Cómo es eso de que tenía una miscelánea y que vivía dentro de ¿sí? ella prácticamente también? Sí, lo que pasa es que cuando me gané esa plata en Dominguísimo, que era casi como 1 millón de pesos, entonces yo me fui para las cacharrerías de San Victorino, me compré unas vitrinas y unas cosas, y entonces monté una miscelánea, y de esa miscelánea fue que yo me pagué la universidad. Vea. Ok. Vea. O sea, yo me monté la miscelánea y me metí a estudiar. Eso fue el otro de la parte. Y de ahí me pagué la universidad y todo. Y ya después de que ya me gradué,
Sí. Pues ya le dejé la miscelánea a mi papá que la acabó. Sí, la acabó. Se la Y eso acabó. Y eso que él sí era comerciante dizque de toda la vida. Y él cogió la miscelánea y yo me fui porque yo dije, bueno, yo tampoco es que mi ideal sea estar toda una vida detrás de un mostrador. Entonces me fui a trabajar ya en docencia. Estuve trabajando 5 años como docente. Yo soy profesor de español, inglés y literatura. Letrado. Oh my God. Sí, letrado. Séptimo Camel. escalafón Séptimo tengo yo. Séptimo escalafón, pero nunca estuve en FECODE. No alcanzó, no Pero alcanzó. ya que fue profesor de lengua castellana, dígame esto, Robert, repítamelo por No favor. se puede hablar mal de Arturo. Dígame, no se puede hablar mal de Arturo, No, es dígalo imposible, rápido. es imposible hablar mal de Arturo. Hijo. Es imposible hablar mal Muy bien, de Arturo. gracias, profe. Imagínese eso. Imposible hablar mal Mal de de Arturo. Muy ¿Quién es bien. Arturo? No, pero es imposible. Es que no sé, pero se está No, dando mal. pero es pero imposible. es que imposible decirlo. Oiga. Sí, es imposible hablar mal de Arturo. Y es que se le empieza a trabar la lengua, ¿sí ve? Uno termina con mal de Arturito. uno termina con mal de altura, uno termina con El cuánta profe de vaina. lengua se le trabó la lengua. Sí, claro. Venga, yo creo que cuando uno comienza a contar chistes, Conté chistes también, y empecé a contar chistes, muchos chistes y contaba. cuando uno arranca a contar chistes, uno arranca contando chistes que escuchó. Sí. ¿O ¿Usted se lo recuerda- inventa uno? Eso le iba a decir. ¿Usted recuerda cuál fue el primer chiste que usted escribió, se inventó? Mira, chistes que yo me haya inventado. Participé una vez en Sábado Felices, me inventé un chiste de unos curas que decían cómo se repartían las limosnas. Entonces un cura le decía al otro, no, pues yo hago una línea y voto la limosna, lo que caiga al lado derecho es mío, lo que caiga al lado izquierdo es pues para la parroquia. El otro dice, yo hago algo parecido, yo voto para arriba en un círculo, entonces lo que caiga dentro del círculo es para la parroquia y lo que caiga afuera es mío. Entonces él dice, el otro que no siempre cogía el paisa de abeja, dice, no, yo lo hago muy sencillo, yo cojo toda la limosna, la voto para arriba, lo que coja Dios es para él y lo que caiga es para mí. Y yo lo contaba con los profesores, que era con el padre, como yo estudié con salesianos, yo no, que el padre Ok. tal y que el padre es. Dios mío. Oiga, Ay, ¿qué de qué tanto ha cambiado? Es Polilla que está con nosotros Sí. en Impresentables. ¿Qué tanto ha cambiado Claro. el humor y los límites del humor? Lo El digo humor. de cara a temas de identidad de género, a temas de raza. Usted que lleva tantos años, ¿qué tanto ha cambiado? Bueno, el humor sí, claro, el humor tiene que, no sé si se llame evolución o involución, pero el humor sí tiene un cambio muy drástico, pues de acuerdo a las generaciones y a la cultura, porque el humor es muy cultural. O sea, la gente pues ya no se ríe de lo que se reía hace 30 años, 40 Claro. años, todo va cambiando. Entonces, si uno hacía parodias de televisión, entonces tocaba hacer los personajes de la época, en fin, pero aquí hay un fenómeno que empezó en los parques, empezó en todo, entonces en las universidades también. La cuentería. Que por fue la ejemplo. cuentería, el cuento comedia, todo este tipo de cosas, y que se fue evolucionando hacia un estilo que se llama ya más gringo, que es stand-up comedy. Stand-up comedy. Entonces, ¿qué es lo que ahorita la gente ya más practica, no? Y esto de qué se trata, de que la gente salga a hablar de su sociedad, a hablar de sus falencias, a hablar de sus miedos, en fin, y todo a través de la comedia. Entonces, para que la gente se sienta un poco más identificado. Antes era mucho, se usaba mucho el chiste en tercera persona, ¿no? Que había una vez un tipo, o el país, entonces estaban esos estereotipos, pero todo era muy válido, ¿no?